432, 458 a 432 fue la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ya va decreciendo, va disminuyendo. Y avanza, pasa el tiempo. Ya van, ¿cuántos imperios que han azotado al pueblo de Israel? Van 3. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son los imperios? ¿Cuáles son? Puede ser una pregunta interesante para el babilónico sería uno. Asirio. Imperio Asirio primero, Asirio, que azotó al reino de Israel, luego el babilónico y el persa, que azotó, y el imperio persa, que bueno, fue más benevolente y permitió el retorno de casa de Judá a la tierra, a su tierra. Pasa el tiempo y estamos ya para la época de entre el 356 y 323. Ya no es el imperio persa el que está ahí, ya viene otro imperio y domina, toma fuerza, toma poder, conquista territorios, vence a los otros, el imperio griego. Más exactamente el imperio macedonio, en cabeza de este señor joven, que no vivió mucho, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Él era griego y era el rey del imperio macedonio, un imperio de origen griego. Sí, un territorio del imperio griego. Ajá. Ese imperio de Alejandro Magno sufre una fragmentación como en 4 partes, y una parte es el imperio Seleucida, de origen griego. Esto tiene mucha historia, ¿no? Sí. ¿Quién lo creyó? Allá es el de misma imperio. No, el Alejandro Magno y esto luego los Seleucidas, que es una fragmentación del imperio macedonio. Pero antes ya me iba comiendo una parte, ¿sí ve? Pero no importa. Seleucidas. Pero ese no es imperio. Sí, es un imperio. Sí. El imperio Seleucida, pero es del que imperio es una griego. fragmentación del imperio macedonio. Estos tipos griegos. Ambos. Primero este señor Alejandro el Grande, Alejandro Magno, con el imperio macedonio. ¿Sí? Él conquistó muchos territorios, entre esos donde estaba Judá. Y luego se fragmenta y aparece el imperio Seleucida, griegos también. Pero es que todo eso es necesario revisarlo. Pero antes estaba omitiendo unos detalles. Nosotros vimos algo de Malaquías, ¿cierto? El profeta Malaquías. Y sabemos que en las Biblias que estamos aquí manejando, que son cristianas, son protestantes, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y luego ya empieza el Nuevo Testamento. Bueno, Malaquías más o menos fue como en los años 400, 58. Y ahí hasta que llega el Mesías es un lapso de 400 años, más o menos, ¿cierto? Entonces, a ese periodo entre el libro de Malaquías, que es más o menos para el año 400, y el libro de Mateo, que es el Nuevo Testamento, es un periodo que le llaman periodo intertestamentario, pues por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nosotros que tenemos las Biblias, aquí también tengo una Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, no es la misma Biblia, solo que tiene unos libros históricos más que son importantes leerlos y tenerlos. Entonces resulta que pareciera que no nos queda registro alguno, que hubo como un silencio de Dios. O sea, después de Malaquías, que Dios habló por el profeta Malaquías en esta época, no hubo más, hasta cuando llegamos y abrimos el Nuevo Testamento en el Evangelio según San Mateo, entonces es que ya está el Mesías, ¿cierto? Pero ese periodo intertestamentario, unos también lo llaman como un silencio de Dios. En ese periodo de 400 años pasan muchas cosas. Si nos quedamos con la Biblia cristiana, hay unos libros que no están, son 7 libros que no tienen la Biblia cristiana, pero sí la católica. Podemos encontrar registro de todas las cosas que pasaron en esos 400 años, que es lo que nos queda pendiente de esta cartelera.
el libro más exactamente en Primera y Segunda de Macabeos. Importante esos libros que están en las ¿De Biblias Macabeo? Macabeos, que están en Macabeos. en las Biblias de editorial católica. Entonces, para que tengamos ¿Es con en B cuenta. larga, Macabeo? Con Sí, B señora. larga, sí. ¿Y ahí qué dicen estos libros? Bueno, ya les voy a contar qué dice ahí. ¿Por qué no espero? Eso está bien, eso está bien. bien. Bueno, entonces seguimos avanzando. He hecho esa aclaración porque si no quedamos locos, Lucas. Ajá. Entonces, Lucas. ya no era el imperio persa, aparece el imperio de origen griego en manos del señor Alejandro Magno. Él era el rey del imperio macedonio de origen griego. Esta gente, como siempre, asediando por un lado, por otro, conquistando nuevos territorios y siempre dominando. Como ese imperio impera, domina y doblega a los demás. No quiere que los territorios que han conquistado y las personas que habitan esos territorios tengan su identidad, su estilo, su cultura, sus creencias. Como que acá entonces vinieron los venezolanos, por decir, entonces nos obligan a comer cachapa a la mañana y a la tarde, pero que no, aquí comemos es pan hojaldrado con mantequilla, pero nos obligan, eso hace un imperio. Yo no como así, sí, entonces no, estos señores siempre a dominar, Se que no, impone. que lo que hacen se impone, lo que hacen ustedes, los judíos, no, nada que ver. Es que pasan unas cosas de película de terror. Una película de terror se queda chiquita. Después vamos viendo esas imágenes tremendas que nos trae esto. Pasa el tiempo, entonces ya no está el imperio macedonio, sino está el imperio seleucida para el 312 antes del Mesías. Y ese imperio seleucida, bueno, fue fundado por un señor, Seleuco I, ¿sí? Donde doblegaba, dominaba a los judíos. Más adelante pasa el tiempo y ya como mire, aquí vamos en el del 312, pasa el tiempo y estamos por acá por el 167 antes del Ya Mesías. ya está acabando. Ya vamos, Sí. mire cómo vamos avanzando. Sí. Todavía estaban los seleucidas, mire cuánto, del 312 al 167, y prohibieron a los judíos, porque como ellos, era una fragmentación, ellos controlaban el territorio de Judá, entonces ellos prohibieron las prácticas religiosas que tenían los judíos, les prohibieron la comida kosher que los judíos pues tenían. ¿Por qué? Pues porque eso lo había ordenado Dios. No, es porque Dios lo había ordenado. Profanaron el templo que reconstruyeron, el templo sagrado de Dios. Lo profanaron. Obligaron a que los judíos adoraran al dios griego Zeus. Y en el templo, sí, y en el templo sagrado, el lugar de Dios, de la morada de Dios, lo más sagrado que había, que hicieron un sacrificio, todo está documentado en los libros de Macabeos. Sí. ¿Qué hicieron? Hicieron un sacrificio de un cerdo. Ajá. Acordémonos que el cerdo son de los alimentos que están prohibidos por Dios. Animal Es inmundo. un animal inmundo. Por eso No se debe comer. ¿Y qué hicieron esta gente? Y si uno se pone a Antes pensar, el sacrificaron cerdo un mata a cerdo. la gente. Claro, El cerdo puede matar a la gente. El cerdo es un animal que no se me ha debe gustado consumir. nunca, no sé por qué. Pues mejor. Sí. Yo sí eso. Entonces, ¿qué pasa? Que vaya mirando. Estaban ahí los judíos viendo toda esa abominación desoladora, ¿no? No podían adorar al templo porque antes cometieron una profanación terrible, sacrificar un cerdo. O sea, de adrede, mire lo que hicieron esta gente. Le prohibieron las prácticas, todas las cosas. Entonces, pues bueno, ¿qué pasó? Un sacerdote judío, pues de la tribu de Leví, de nombre Matatías, mató al que había dado la orden de adorar al dios griego, bueno, a uno de estos señores de los griegos, Matatías, un sacerdote.
¿Qué hizo Matatías? Prohibió. Mató al funcionario, mató. a un funcionario griego que había dado la orden de sacrificar un cerdo, Y de prohibir los servicios prohibir los servicios religiosos, de los todo eso. judíos. Un sacerdote, ¿En mira qué lo que año hizo. fue eso? Eso fue como para el 164 más o menos. ¿Allá qué dice? ¿Ciento qué? 167. 167 aquí cuando No, abajo. y acá 167 a 160, pero ya ahorita les explico este subtítulo. Ujú. ¿Qué dice ahí? Revuelta de los macabeos. Que José Merced preguntó ahorita Sí. qué hicieron ellos. Los macabeos. Y también ese sacerdote Matatías, un sacerdote, quiere decir de los que estaban al servicio del templo, acá. Entonces mató a ese funcionario y también a los judíos que se habían helenizado, o sea, habían judío, esa palabra helenizar o helénico o helenístico hace referencia a los griegos. Cuando se diga así, es ¿Cómo se llama? ¿La ¿Qué? palabra? helenizar. O sea, los judíos se habían helenizado, o sea, Helenizado. habían adoptado las costumbres de los griegos. Ujú. Y Helena era la madre de Alejandro Magno, por eso se llamaban Ah, los por eso. helénicos. Muchas gracias. Claro, Sí. los helénicos. Sí. Se habían helenizado. Helenizado. También Matatías ordenó la muerte de esos judíos que se habían puesto del lado de ellos. Imagínense. A favor de los A griegos. favor de los griegos, sí. Entonces, bueno, Matatías tenía sus hijos, varios hijos que lideraron entonces una revuelta, una sublevación, digamos, contra los seleucias, porque ya estaban que no daban, o sea, ¿cómo vamos a permitir esto? Y a eso se le llama la famosa revuelta de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, un hijo Toca seco maduro. de como- Matatías, del sacerdote Matatías, lideró Los esa hijos famosa hicieron revuelta, una revuelta de los macabeos. la revuelta de los macabeos, sí, Ujú. el hijo de Matatías. Eran judíos, ellos eran judíos, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasó en esta revuelta? Que duró entre el 167 al 160, se tomaron nuevamente el control de Jerusalén, porque ya estaban dominados, y tomaron nuevamente el control del templo. Porque mire todo lo que habían hecho, lo ¿Quién hizo profanaron. eso? Los macabeos. Los macabeos. Judas Macabeo, un hijo de Matatías. De Matatías, un sacerdote. Pero guerra, o sea, esto no era, bueno, como somos creyentes en la Torá, entonces vuelvo yo a unas comparaciones, si no, no me entenderán. Entonces, ¿qué hacemos? Oremos, ayunemos, reprendamos. No, Ajá. Hay que no, actuar. actuar. Y era el sacerdote, y mató. Y estos se enfrentaron, mire, como toda batalla, a Ujú. espada. Se enfrentó con... Se enfrentaron un grupo de judíos liderados por Judas Macabeo contra los seleucidas, los griegos, que los tenían dominados, que les prohibían cumplir y obedecer los mandamientos a Dios y que profanaron el templo. Ujú. Ujú. Pero peleando, no que vamos a orar y entonces a ver Dios que nos contesta, Señor, líbranos de los enemigos. Sí, yo molesto con eso, pero es que esa es la Ahí realidad. es que actuar. Actuar. Voy a actuar. Que Y eso es lo que hay que Dios- hacer donde maduro. Dios avala Sí, pero esas, es capaz. Dios No, avala le esas poquito está situaciones. fuerte la cosa ya. Dios avala esas situaciones. Sí, claro. Porque tenemos un entendimiento, pero si son el pueblo de Dios, ¿cómo iban a matar? Pero ¿cómo Ajá. así? Luego no está no matarás. No, el mandamiento en hebreo original es no asesinarás. Y no asesinarás es al inocente, pero al culpable Dios Hay que da hacer. todo el derecho de eliminarlo. Ajá. Es duro decirlo, pero tocaba decirlo. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Ellos toman control, retoman nuevamente el templo y lo rededican, el templo. Después de que habían hecho toda esa profanación, estos seleucidas, entonces rededican el templo.
Toman Jerusalén y el Toman Jerusalén y toman el templo, dices toman tú? control, ¿Rededican? rededican el templo y ya vamos a ver. De dedicarlo de otra vez dedicarlo al nuevamente. Dios verdadero. Limpiarlo, sacarle, sí. Rededicar, sí. Resulta que Rededicar. rededicar el De templo. de dedicar. Ah, sí. Lo rededican. Sí. Otra vez, sí. Claro, sí. De entregarlo nuevamente para que sea el lugar sagrado de Dios. Resulta que cuando logran tomar el control, ¿no? Tanto de Jerusalén como del templo, como eso fue una completa abominación que hicieron, había una lámpara que tenía ahí en el templo que tenía aceite solamente para un día, pero curiosamente la lámpara duró encendida 8 días. Entonces es un milagro que ocurrió. Y de ahí es que se deriva la fiesta en conmemoración a la rededicación del templo, la famosa fiesta de Hanukkah, que yo creo que sí nos es familiar a varios, que hemos oído que los judíos para noviembre más o menos, o a veces cada en diciembre, Celebran. celebran ¿Cómo la se fiesta llama? de Que Hanukkah. nosotros entendamos. Ah, no. Se llama así, no tiene Hanukkah. Hanukkah. Hanukkah se llama así. Si la traducción. Es la fiesta de la dedicación, se llama Fiesta así. de la dedicación, sí. Sí. Traducirla. Y eso cae no siempre en una fecha fija, Fiesta de la... de la De la dedicación. dedicación. Todos de la los dedicación, años se sí, conmemora y suele caer entre noviembre, diciembre, y muchos confunden, bueno, esa es como la Navidad de los judíos, sí. Ahí es cuando van ellos sí. al muro de los lamentos y todos oran. No. Eso es, pero en Yom Kippur, En Yom Kippur. en el día de expiación, sí. Ah, Pero igual ellos en muchas ocasiones están siempre yendo al muro de los lamentos. Pero esto lo celebran los judíos estén donde estén. Y ya sabemos que los judíos siempre han estado y están todo el por mundo. todas partes. Entonces de ahí es que sale la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación en conmemoración a que los macabeos tomaron nuevamente el control de Jerusalén y del templo. Entonces, no acabamos. no acabamos. Oye, ahí en paréntesis, lo que tú dijiste que hay que no solamente orar, sino orar. Y actuar. Es lo que, y actuar, que Sí. eso le pasó también a los israelitas, lo que le Sí. está pasando a los Lo que está israelitas. pasando Sí, ahorita, claro. sí. A Claro. los Y israelitas. por eso ellos están actuando. Sí, y ahí es están donde actuando Y otros están orando. y otros Exacto. están orando. Pero hay Pero se dividieron. Pero hay que actuar. Sí, Sí. actuar. Porque mucha actuar. gente dice, pero ¿cómo así? Si es el ellos pueblo de anti- Dios, porque sí. no, ellos tienen ¿Por que qué los defenderse. matan? ¿Y ¿Sí? por qué los matan? Y por qué uno a veces Pero ve hay a veces también rabinos se lo con su kipá que han Ellos dejado no su matan, traje sí, habitual Sí. y se han puesto el uniforme de las fuerzas de las fuerzas de defensa de las y se van con Fuertemente. su arma de Por dotación. eso ellos están Y uno dice, defendiendo en este wow, momento. impresionante. Ajá. Entonces, pero si es el pueblo de Dios y no que oran, entonces como empuñan un arma. Como dijo, Pero acá dijo estamos Pedro, que eran viendo los asesinos. que las cosas Ah, Sí, son eso como es lo que son. los quiere vender. Sí. Entonces de acá viene la famosa fiesta de Hanukkah. Un punto y terminamos. Para ir conectando cosas. Sí. Ustedes se imaginan que Jesús de Nazaret guardó. No es una fiesta ordenada por Dios, no. Es en conmemoración a todo esto que vimos. Pero Jesús la guardó. Observó esta celebración. Sí. Vamos a corroborarlo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Lucas y Juan. Juan. Juan capítulo 10. Sí, los capítulos son largos. De Juan, ¿qué, Juan. mamá? Juan 10. Ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Que de Dios, Jesús, que Jesús ya estamos ahí en la era celebró común. esta esta fiesta. Para ahora de rendir. Sí. Juan 10 del Versículos 22 22 y 23. 22 y 23. ¿Quién la tiene? Los judíos rechazan a Jesús. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación,
era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. De Salomón, hasta ahí. Está ahí, sí. O sea, ahí está, claro, seguramente ahí nos va a contar algún relato, pero mire, nos está De la ubicando. dedicación. ¿Qué pasaba con Jesús? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, pero ya, como hemos estudiado, ya sabemos, si antes no hubiéramos tenido todo este conocimiento, no entendíamos cuál fiesta de cuál dedicación. O sea, no entienden, no, ya sabemos cuál fiesta. Y que estaba por ahí Jesús, por ahí, él también participó de esa celebración. Dejamos hasta ahí para encontrarnos entonces dentro de un mes, porque nos queda todavía bastante. Queda bastante, ¿no? Nos queda bastantico, pero entonces nos agotamos. Nos agotamos y si hay algo Demasiada que información. queramos- sí, es que es demasiada bastante, sí. información, sí. Sí, Bueno, sí, yo sí. tocará Pero es después decir, con ya el nos orden. vamos aproximando, mira. Ajá. Después viene otro imperio. No, Sí. no le puse acá para que Romano, ¿cuál era? Ah, el imperio Imperio Romano. romano. más Ajá. adelante, que cuando llega Jesús el Mesías, ese era el imperio que estaba dominando ahí. Pero entonces ahí yo creo que está bien que dejemos hasta acá, para Sí. no fatigarnos, para que procesemos toda esta información que llevamos Sí, hasta acá, sí. que es bastante. Y confiando en Dios, en un mes nos encontramos. Ay, gracias, Consuelo. Bueno, nos encontramos en 2 meses. Ay, ¿verdad? Ay, pero eso me Yo se viajo va, sí. ahorita todo